Hola, les habla el profesor Carlos Jiménez. En esta oportunidad daremos respuesta a una de las actividades que están en la última guía de electricidad. Esta actividad consiste en poder crear un recetario, una receta, una serie de pasos, tutorial o instrucciones, como ustedes quieran llamarle, para poder calcular la fuerza resultante o fuerza neta, que es lo mismo, ¿ya? Fuerza resultante o fuerza neta en una distribución geométrica de cargas. Cuando hablamos de distribución geométrica de cargas, estamos hablando de que estas cargas eléctricas pueden estar formando triángulos o pueden estar formando cuadrados, pueden estar formando círculos y así otras figuras más. Nosotros por ahora nos estamos enfocando en distribuciones geométricas de forma triangular, ¿ya? En eso nos estamos enfocando ahora. Entonces, ¿qué pasos se recomienda que se apliquen para resolver este tipo de ejercicios? Primero que nada, reconocer datos. Reconocer datos y confeccionar una tabla. Confeccionar una tabla de datos, obviamente. De datos, obviamente. ¿Ya? Lo de reconocer datos es algo que sí o sí se debe hacer, ¿ya? Es algo obligatorio. Obligatorio. Más el confeccionar la tabla no es tan obligatorio, de hecho es opcional, ¿ya? Entonces, esto es opcional, lo de crear la tabla de datos, pero sirve bastante para poder ordenarse. Ahora, cuando a nosotros se nos pide reconocer datos, en el fondo es que sepamos de que este es punto 1.1a. Sepamos de que cuando nos indican la magnitud de la carga, ya, nos están dando en el fondo el valor de la carga, ya. Magnitud, cuando nos dicen magnitud, eso no es más que el valor de la carga, ya, el cual puede estar, por ejemplo, en 10 microcoulomb, o puede estar en, no sé, 25 nanocoulomb, y así sucesivamente. Ya puede estar en diferentes unidades de medida. La que nosotros hemos usado hasta ahora es de nanocoulomb, ¿vale? Nanocoulomb. Y recordar que cuando es nanocoulomb debemos agregar la potencia por 10 a la menos 6, ¿ya? Lo cual, como ya se ha explicado antes, lo cual se logra apretando una tecla que está en la parte inferior de la calculadora, bien, que generalmente dice exp, ¿ya? En algunos casos dice por 10 elevado a algo, pero en la gran mayoría de las calculadoras, por lo menos las calculadoras económicas, sale la tecla exp, ¿ya? Ahí está esa tecla exp. Exp, voy a ponerle ahí, esa es la tecla, bien, y posteriormente apretar el menos 6, obviamente, ya, no olvidar de colocar el menos 6. Bien, y también reconocer de que cuando nos indican las distancias entre cargas, esas se representan a través de las letras
R, R1, R2, R3, y así sucesivamente, ya R5, etcétera. Ya con esa letra se representan las distancias, con las letras R. Bien. Y no olvidar que se debe elevar al cuadrado. No olvidar de que se deben elevar al cuadrado porque es un error bastante típico el no colocar el cuadrado. No olvidar elevarlas a 2, pues así lo requiere y así lo exige la fórmula de ley de Coulomb, así lo exige, ¿ya? Posteriormente, ya habiendo identificado, reconociendo los datos, ¿cierto? Y hacer la tabla, debemos identificar la carga protagonista. Entonces acá voy a poner 2, identificar la carga protagonista, que sufrirá el efecto de las demás cargas, de las demás cargas, ¿ya? Oh, no me alcanza, justo ahí hay como un lapicito ahí que me interrumpió la escritura. Ya, disculpen. Entonces, identificar la carga protagonista. Porque, por ejemplo, tenemos este triángulo. Por ejemplo, podemos tener este triángulo de cargas eléctricas y se nos puede preguntar, por ejemplo, qué es lo que le está ocurriendo a esa carga, o se nos puede preguntar qué es lo que le está ocurriendo a esa carga, o se nos puede preguntar qué les está ocurriendo a la carga de abajo. Entonces hay que saber bien, hay que tener bien ubicada a nuestra carga protagonista, que va a sentir la fuerza de las demás, ¿ya? Habiendo identificado esa carga protagonista, tenemos que posteriormente situar a la carga protagonista en un plano cartesiano, X e Y, ¿cierto? Más específicamente, el plano cartesiano es eso, y más, X más, y menos, X menos, ¿cierto? Eso es un plano cartesiano en el fondo. Y dibujar las fuerzas que en ella actúan, ¿vale? Ahora, ¿de qué va a depender la orientación de dichas fuerzas? Va a depender de los signos de las cargas, ¿ya? Entonces, como 3.a, la orientación de dichas fuerzas, la orientación, o sentido, entre paréntesis, sentido de dichas fuerzas, dependerá de qué cosa. Va a depender de los signos de cada una de ellas, de los signos de cada una, ¿ya? De los signos de cada una. Entonces, recordar, ¿cierto? O tener en cuenta que cargas de signo igual
de signo igual se repelen, se rechazan, entre paréntesis, más con más, ¿qué es lo que sienten? Más con más sienten un rechazo, o sea, esa carga se va a mover para allá y la otra para allá, ¿vale? O cargas de signo negativo también se van a rechazar, y cargas de signo contrario se van a atraer. De ahí el sentido de las fuerzas. Pueden apuntar hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia arriba y hacia abajo. En este caso las hicimos horizontales. Bueno, tendrás que entender que si colocáramos una carga encima de la otra, el sentido de las fuerzas cambia, ¿ya? O sea, bueno, para explicarlo, para que después no se diga que no se explicó. O sea, si se tiene una carga, por ejemplo, una carga positiva con otra positiva, ¿qué es lo que ocurre ahí? Entonces la positiva va a querer irse para arriba y esa va a querer irse para abajo porque se rechazan, ¿ya? Y el otro ejemplo podría ser negativo con negativo, ¿ya? Lo voy a hacer con otro color, ahí ocurriría lo mismo, ahí rechazo, ¿vale? Y si hiciéramos, por ejemplo, carga positiva con carga negativa, sentirían que se están atrayendo. Se están atrayendo. ¿Ya? Y así sucesivamente. Hay un montón de casos que podrían hacerse, hay muchos casos, pero esos son como los más representativos, ¿ya? Luego de eso, de considerar hacia dónde va a estar apuntando el sentido de cada fuerza, hay que tratar a dichas fuerzas como lados de un triángulo rectángulo, ¿ya? Entonces, tratar a dichas fuerzas como lados de un triángulo rectángulo. Un triángulo rectángulo, ¿para qué? Para así aplicar el teorema de Pitágoras. Para así aplicar el teorema de Pitágoras. ¿Ya? Básicamente es formar un triángulo rectángulo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, caso hipotético, tenemos una fuerza que va así, tenemos otra fuerza que va así, otra así, donde claramente la fuerza roja sería la hipotenusa, la fuerza verde sería un cateto y la fuerza azul sería también un cateto. Ahora, ¿de qué va a depender si es cateto opuesto o cateto adyacente? ¿De qué va a depender eso? De dónde ubiquemos el ángulo, ¿ya? Entonces vamos a señalarlo aquí. 4.A, los lados
serán adyacentes u opuestos dependiendo de dónde ubiquemos el ángulo. Dependiendo de dónde ubiquemos el ángulo. ¿Y cuál ángulo se estarán preguntando ustedes? El ángulo al cual nos referimos es si el ángulo, bueno, primero que nada ese es 90 grados. Si el ángulo está ahí o si el ángulo está ahí, ¿vale? Ahí o ahí. Si está, imaginemos que ese triángulo es como un zapato. Vamos a decir si el ángulo está en la punta de los dedos, que sería ese ángulo de ahí, ¿cierto? Ese. O si el ángulo está ubicado aproximadamente en el tobillo, que sería ahí. Ustedes escogen dónde. Y dependiendo de eso, entonces, voy a decir, ya, entonces el cateto verde va a ser el opuesto, o el cateto azul va a ser el adyacente. Va a depender de dónde ubiquen ustedes el ángulo, y eso es de libre albedrío. Ustedes escogen ahí, dónde ubicar el ángulo. ¿Ya? Y bueno, ¿para qué aplicar entonces el teorema de Pitágoras? 4.b. ¿Para qué aplicar el teorema de Pitágoras? ¿Por qué el teorema de Pitágoras? El teorema de Pitágoras para determinar o calcular la fuerza resultante, que por lo menos, por ahora, la fuerza resultante siempre va a ser la hipotenusa, por ahora. Ya en otro ejercicio eso podría tal vez verse de otro modo, con algunas otras opciones. ¿Cierto? Cada ejercicio se puede ver de distintos caminos. Pero por lo pronto, en lo que estamos haciendo nosotros ahora, la fuerza resultante va a ser la hipotenusa, ¿vale? Eso es como lo importante. Ya finalizando este recetario, que entender que cuando nos piden dirección, nos están pidiendo en el fondo el ángulo. Eso nos están pidiendo en fondo, el ángulo que forma la fuerza resultante. ¿Ya? Lo cual se calcula con la tecla Shift. Entonces eso se calcula como con la tecla Shift que está en la calculadora. Shift más tangente más paréntesis y coloco lo que es el cateto opuesto, el valor del cateto opuesto partido por el valor del cateto adyacente. ¿Ya? Entonces de ese modo podemos calcular el ángulo de la fuerza resultante. Y como último paso, con esto terminamos, finalmente dar una respuesta escrita. Esta respuesta escrita debe tener dos ingredientes, sí, tal como lo oyen, dos ingredientes. Debe tener el valor de la fuerza resultante, más el ángulo, ni más ni menos. ¿Ya? Tienen que estar esos dos ingredientes, el valor de la fuerza resultante que calculamos con Pitágoras, y el valor del ángulo que calculamos con Shift tangente, que vendría siendo eso de ahí. Bien.
Muchachos, eso sería entonces un recetario. Obviamente, ustedes pueden redactarlo o escribirlo de otra forma. Cada cual verá cómo lo desarrolla siempre y cuando llegue al resultado deseado, ¿ya? Si hay alguien que diga, no, ¿sabe qué? Yo quiero el paso X, quiero moverlo más abajo o dejarlo un poco más arriba, queda a gusto del consumidor, ¿ya? Lo importante es que ustedes lleguen y consigan determinar la fuerza resultante por el camino que más les acomoda, respetando obviamente los conceptos y respetando las fórmulas, ¿ya? Eso sería todo, muchachos. Muchas gracias.